Amén. Buenos días, mis amigos. Bendecimos a nuestros viajeros que están en Unity Village, que a lo mejor no pueden que estén viendo, y a todas las personas que por alguna razón no están aquí con nosotros. Les damos una bendición desde aquí, sabiendo que nos unificamos en mente y corazón con ellos. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a hablar, como decía Rafael, del tema restableciendo la conexión. Porque también, como él les dijo, este es el mes de la oración para nosotros en Unity. El segundo jueves de septiembre de cada año, todos los ministerios de Unity en el mundo se unifican con el Día de Oración Mundial. Y nosotros pues aprovechamos la ocasión para invitarles a ustedes que el jueves a partir de las 8 de la mañana estaremos 12 horas continuas orando sin cesar. Así que los invitamos a todo el que pueda venir a participar con nosotros, unánimemente unidos, como hacían los apóstoles en el libro de Hechos, los primeros cristianos, para que nuestras oraciones pues tengan sus frutos, que tanto necesitamos, no solamente para nuestro país y para nosotros, sino para el mundo entero. En el día de hoy nosotros queremos hablar de restablecer la conexión, porque ese es el objetivo fundamental de la oración de un ministerio Unity, donde ustedes saben que la columna vertebral es precisamente la oración. Hay diferentes maneras de orar, como hay miles de personas. Cada persona puede tener su forma de orar específica. Todas las denominaciones religiosas, en sentido general, como parte fundamental de su doctrina, nos enseñan la importancia de la oración. Pero, lamentablemente, no todas nos orientan adecuadamente en el proceso de oración. A veces se nos hace creer o se nos ha hecho creer que no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no somos merecedores de las mismas. O aún más, que es un castigo de Dios por nuestros pecados. ¿Es así o no es así? Afortunadamente, nosotros somos de Unity. Y en Unity se nos ha enseñado que ese no es el objetivo ni lo que nosotros, porque no tenemos oración. De todas maneras, también aquí en Unity, nosotros, aunque hemos superado estas creencias con relación a la oración, aún sentimos muchas veces que nuestras oraciones no son contestadas en el tiempo preciso, o que las respuestas no son como nosotros lo habíamos esperado. En la Sagrada Escritura se nos señala las diferentes formas que necesitamos utilizar para orar. Y en sentido general se nos recomienda que seamos espontáneos, que oremos con comprensión, en espíritu y con persistencia y con fe. Que de esa manera nosotros vamos a tener un cambio en conciencia para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Mi objetivo en este día es refrescarte el proceso para que tus oraciones sean eficaces y obtengan los resultados esperados de acuerdo a la voluntad de bien que es Dios en ti y en mí. Estamos conscientes todos de la gran necesidad de los seres humanos en restablecer su conexión con ese ser superior que llamamos Dios. Y en el día de hoy, más que nunca, lo estamos viendo. Los psiquiatras, los psicólogos, todo el mundo está impactado por el aumento de la tasa de suicidio en nuestro país y en el mundo, de cómo tantas personas jóvenes están atentando contra su vida. Y todo esto es la causa fundamental
de esa falta de conexión con ese ser superior que llamamos Dios, que es una necesidad innata de todo ser humano en este plano de las formas. El clamor de los discípulos a Jesús de que los enseñara a orar es el clamor de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Porque, como les dije, todos nacemos con ese impulso en lo más profundo de nuestro ser de hacer contacto con ese algo mayor en cada uno de nosotros. Pero aunque parezca extraño, ese gran deseo de entrar en íntima comunión con Dios rara vez sucede cuando estamos alegres, cuando estamos prósperos, cuando estamos saludables, cuando somos jóvenes y cuando tenemos salud. ¿Sí o sí? Estamos muy bien porque nos sentimos seguros y con autosuficiencia. Generalmente nos volvemos a Dios solamente cuando tenemos una necesidad que hemos comprendido que es imposible de ser satisfecha por nosotros o por cualquier otro ser humano. Y es precisamente en esa condición que nuestra necesidad se vuelve la oportunidad de Dios. Porque, como nos dice uno de nuestros ministros, el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Y es en ese momento cuando nos necesitamos, cuando nos sentimos solos, deprimidos, abatidos, que nadie puede con nosotros, que nos recordamos de Dios. Y gracias que nos recordamos, porque las personas que están atentando contra su vida no han tenido esa oportunidad de restablecer la conexión con Dios, porque si lo hubiesen hecho, otros hubieran sido los resultados. Nosotros debemos ir desde nuestro yo personal a ese encuentro con Dios, y eso solamente lo podemos hacer a través de la oración. ¿Cómo? Soltando y dejando ir las cargas mentales, tomando posesión de las ideas divinas que constituyen nuestro potencial crístico. Pero, como decía, desde nuestro yo personal. Eso significa que tú no lo puedes hacer por mí, ni yo lo puedo hacer por ti. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y por eso debemos tomar la oración según nuestra necesidad, nuestro tiempo y nuestra manera. En ese proceso nosotros vamos a dejar ir esa suficiencia personal, la cual nos ha ocasionado fracaso, y nos vamos a asumir al poder hacedor en Dios en cada uno de nosotros para lograr la victoria. Entonces, para nosotros tener una oración eficaz, debemos soltar las falsas creencias acerca de la oración. Nuestra mente debe dejar ir todo pensamiento de falta de perdón. Tenemos que hacer nuestra oración de una manera interna, cerrando nuestros pensamientos a esos intereses del mundo exterior. Reconocer a Dios como Padre, que somos su creación. Cuando nosotros reconocemos nuestra unidad con Dios, dejamos de hacer oraciones a un Dios fuera de nosotros. Porque vamos a reconocer nuestra unidad con esa presencia que es Dios en nosotros. Porque Dios no está fuera de nosotros, como hemos creído. Y por eso oramos a un Dios que quizás tal vez algún día nos pueda responder, que quizás algún día nos pueda escuchar. Entonces, cuando nosotros dejamos de orar a ese Dios fuera de nosotros, porque está en nuestro interior, vamos a comenzar a restablecer esa conexión con ese Dios que está en nuestro interior, y seremos capaces de entregar todo nuestro sentir, nuestro pensar con fe a esa presencia que es Dios. Nuestra oración debe ser para conocer a Dios como el recurso infinito en nosotros y expandir nuestra conciencia para remover todo aquello que nos impide ver la verdad
que somos, hasta que podemos volvernos una expresión de Dios. Es en ese estado de conciencia que somos capaces de sentir autorrealización y autoexpansión, porque nos hemos vuelto a centrar en la fuente y nos restablecemos en su fluir, y nuestro corazón rebosa de amor y agradecimiento por nuestro Creador. Sí, por nuestro Creador, porque Dios es el Ser Supremo, Creador del cielo y de la tierra, y todo fue creado desde el principio hasta el fin. Por eso Eclesiastés en su capítulo 2 nos dice: sé que lo que Dios hizo será para siempre, nada puede agregarse ni quitarse. O sea, que el mundo de Dios, en el mundo de Dios, todo existe ya. Es una creación establecida con todas sus posibilidades. Porque todo lo que fue o es, será y seguirá siendo, porque ya existe. Por tanto, tú y yo fuimos lo que somos y lo que seremos. El pasado, el presente y el futuro no están en el tiempo, porque son creaciones eternas, siempre han existido. Tú y yo somos lo que realmente hemos sido, lo que somos y lo que seremos. ¿Y qué somos? Una parte de la eternidad de Dios que creó en el principio. Cuando logramos esa comunión en lo más íntimo de nuestro ser, sabemos que nuestra oración es eficaz y hemos logrado el estado de conciencia que nos promete Jesús en Mateo 6:33 y que nos va a leer Rafael. Hágase la luz. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se hizo la luz. Amén. Esta cita bíblica nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios con un justo pensar, un justo sentir y un justo actuar. Y entonces todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero recordemos que el Maestro Jesús nos dijo que el reino de los cielos en nosotros está. Y que es el gran placer del Padre, darnos el reino. ¿Dónde está el reino? En nuestro interno ser. Entonces, mis amigos y mis amigas, en síntesis, lo que queremos refrescarte de la oración es que debes restablecer tu contacto con ese poder divino que mora en ti y que mora en mí, que es un proceso interno que nos permite ponernos en contacto con esa presencia que es Dios y que Dios se exprese a través de cada uno de nosotros. Como le dijimos al principio, hay múltiples formas de orar, pero en el fondo de cada oración es el mismo. No importa la secta religiosa a la que te pertenezca, no importa cómo quieras, la manera en que tomes para orar. En el fondo, lo que nosotros queremos todos con nuestra oración es establecer el contacto con esa divinidad que mora en nuestro interior. Y para nosotros poder llegar, poder comenzar ese camino de lo externo a lo interno, para llegar a tener ese encuentro personal con nuestro Creador, la única manera de hacerlo es a través de la oración. Esa es la base y la brújula que nos va a llevar a ese camino.
Por eso nosotros debemos cerrarnos al mundo exterior, acallando pensamientos, sentimientos y emociones. Ir al aposento alto, como nos dice el Maestro Jesús, y ahí, en el silencio de nuestra alma, sentir nuestra unidad con Dios y todo lo que Él significa y es para cada uno de nosotros. Debemos orar en espíritu y en verdad, con mente y corazón, para levantar nuestra conciencia hacia Dios. Pero no a un Dios fuera, a un Dios que está más cerca que nuestros pensamientos. El uso más elevado de la oración es anunciar tu intención de estar receptivo a la voluntad y el bien de Dios. Porque de esa manera estaremos abiertos para recibir lo que Dios siempre ha tratado de darnos, todos sus dones, ese potencial divino que es parte de nuestra herencia. Ese es el reino que el Padre tiene gran placer para darnos. Por eso no debemos suplicar, no tenemos que rogar, ni tenemos que hacer vanas peticiones o repeticiones, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad antes de que lo pidamos. Eso nos lo dice el Maestro Jesús en Mateo 6:8. Hágase la luz. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de pedirlo. Se hizo la luz. Se nos ha dicho eso. El reverendo Eric Butterworth, que muchos de ustedes conocen a través de su libro Descubre tu poder interno, que es uno de los más conocidos, nos dice que esta declaración debería ser el preámbulo de cada oración. Creo que debería ser el preámbulo de cada oración y que debería de hacerse en cada iglesia cada vez que se hace el llamado a la oración. Es decir, Él nos está diciendo que cada vez que vayamos a orar o que se nos llame a orar, digamos que el Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, que no es necesario que la pidamos. Y cuando nosotros vamos con esa actitud a orar, pues las cosas van a cambiar. Porque si nosotros creemos que realmente nuestro Padre conoce nuestra necesidad antes de nosotros pedirla, entonces vamos a pensar, a repensar la manera de cómo orar. Y eso va a tener una influencia positiva en la forma de orar, en nuestras necesidades específicas. ¿Y saben por qué? Porque esto significa que Dios no tiene lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Él es la sustancia de esa necesidad. Y un ejemplo para esto. Por ejemplo, vamos a tomar una oración por salud. Si nosotros vamos a orar por salud, nosotros no tenemos que pedirle a Dios por vida, porque Él es vida. Y tú y yo somos la proyección de esa vida a visibilidad. Dios es vida, tú y yo somos vida. Entonces nosotros no tenemos que pedirle a Dios por vida. La llave de la curación es levantar nuestro pensamiento a la conciencia de la integridad de la vida en ti y en mí, o por la persona por la cual estemos orando. No tienes la necesidad de pedirlo, porque Dios en ti es esa integridad, esa totalidad. ¿Está claro? Dios es vida en ti y en mí. Nosotros no tenemos que pedirle vida. Nosotros lo que tenemos es que elevar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones a esa integridad de vida que es Dios en ti y en mí para que se manifieste. Pero esto lo podemos hacer por una oración, por amor, por prosperidad, por cualquier cosa que tú necesites.
Lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que aceptar lo que es así. Porque hasta ahora nosotros creemos con esa dualidad de que hoy estoy sano, mañana estoy enfermo, hoy me quieren, mañana no me quieren. Pero cuando tú puedes realizar que dentro de ti está la integridad de vida, de amor, de prosperidad, que simplemente tienes que unificarte con esa presencia para traerla a manifestación, entonces va a cambiar nuestra forma de orar. Vamos a saber que nosotros no tenemos que rogar, ni hacer sacrificios, ni vanas repeticiones. Simplemente unificarnos con esa conciencia de Dios en nuestro interior, nuestra conciencia con Dios en nuestro interior, y traer a manifestación eso que nosotros queremos. Nuestra necesidad entonces es restablecernos a nosotros mismos en la conciencia de la toda sabedora mente de Dios en ti y en mí. Cuando nosotros le pedimos a Dios, el verdadero significado de pedir a Dios es centrarnos en el Espíritu que es Dios en ti y en mí, y dejarlo que se exprese. Que exprese todo ese bien absoluto que Él es en ti y en mí. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionar de ese amplio manjar, que son los dones divinos que Dios nos ha dado para lo que nosotros queremos manifestar a plenitud. Si es vida, si es amor, si es prosperidad, lo que sea que tú desees. ¿Por qué? Tenemos que tener presente, y le vuelvo a reiterar, que ya existe en la mente divina el equivalente del bien que tú y yo deseamos. Por lo tanto, no tenemos que orar para pedir que se manifieste, sino, como les dije, seleccionarlo. Si lo afirmamos, por eso Unity es tan reiterativo con la oración afirmativa. Si nosotros lo afirmamos, seremos un canal para su manifestación. Dios solo desea que lo reclamemos porque Él desea manifestar todo su bien a través de cada uno de nosotros. Nuestra oración es para dar gracias, afirmando ese bien que llamamos reino de los cielos, que sabemos que está dentro de nosotros. No es pedir a Dios lo que necesitamos, sino conectarnos con su bien. Porque sus respuestas son siempre sí y amén. Si nosotros aceptamos, lo queremos o necesitamos, o lo que necesitamos, que está potencialmente en nuestro interior. Vuelvo y les reitero que nuestra oración es afirmar nuestra conciencia en aquello que es verdad de Dios y de nuestra relación con Él. Y eso nos capacita para ver la reserva universal de ideas divinas y nos hace accesible a lo que ella contiene. Nuestro esfuerzo simplemente es vincularnos con todas las cualidades de Dios y aceptarlas. Es una invitación sincera para dejar a Dios vivir su vida a través de nosotros. Simplemente alineándonos conscientemente con el bien que es Dios. Y la oración es un modo de expresar agradecimiento por nuestra vida, por las bendiciones que tenemos y por las que han de llegar. Cuando hemos unificado nuestra voluntad con la voluntad de Dios, estamos listos para una oración dando gracias en actitud de alabanza y adoración a nuestro Creador. Y entonces vamos a comenzar a manifestar en nuestra vida los resultados de la oración. Porque todo lo que se manifiesta en nuestras vidas es producto de nuestra creación. Por eso decimos, nada ni nadie te quita nada. Todo es producto de tu creación. Si tienes temor de que vas a perder el empleo, puedes estar diciendo, ay, gracias a Dios por el empleo, pero si en el fondo lo que tú piensas es que lo vas a perder, eventualmente eso se va a manifestar.
porque todo lo que se manifiesta en nuestra vida es producto de nuestra creación. Pero esa creación, como les dije, es interior, no tiene que ver nada con lo exterior. Es una creación interior que no está fuera de nosotros. Y por eso, para que nuestra oración sea una realidad, debemos restablecer nuestra conexión con el Cristo morador. Y cuando nosotros entramos en comunión con esa divina presencia que es Dios, nos haremos conscientes que no tenemos nada que pedirle a Dios, porque Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos y que ese potencial está listo para ser expresada en nuestra vida y en nuestros asuntos si nosotros nos abrimos al fluir permanente e inagotable que es Dios, si lo aceptamos y lo creemos. Recuérdate que Jesús muchas veces preguntaba, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Tenemos que creerlo para poder aceptarlo. Tenemos aquí esta cita bíblica de Salmos 46:10 que nos dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Si esto no lo llevamos a lo espiritual, significa que debemos estar centrados, tranquilos y serenos, reconociendo a esa parte inmanente y trascendente que es Dios en nosotros. Y entonces seremos exaltados, nuestros pensamientos serán procesados de manera tal que vamos a traer esa manifestación y seremos enaltecidos en la tierra, que es otro nombre de la manifestación. Pero Dios solo puede hacer por nosotros lo que tú y yo le permitamos que haga a través de nosotros. Él es el potencial dinámico de nuestro ser, pero se va a manifestar si tú y yo le permitimos que lo haga. Y para que nosotros podamos permitir esto a cabalidad, tenemos que comenzar a dejar ir el temor, a dejar ir la ansiedad, a quitarle la atención a la necesidad o a la magnitud de la situación que estamos enfrentando y que sintamos la conexión con esa divinidad en nuestro interior. O sea, hay una canción que canta el Ministerio de Alabanza que dice, no le diga al problema lo grande, o sea, no ve lo grande que es el problema, dile al problema lo grande que es tu Dios. Entonces, vamos a quitarle la atención a las situaciones, a las carencias que estamos viendo y vamos a centrarla en esa presencia de Dios en nosotros. Vamos a dejar ir todo lo que nos ocupa. Vamos a renunciar a todo lo que hemos considerado real, porque la única realidad que es verdad eterna es que Dios mora en ti y en mí. Y de esa manera, cuando nosotros aceptamos eso, vamos a aceptar esa herencia divina que está a nuestra disposición. Y como el hijo pródigo, nos levantaremos en conciencia de unidad para poder disfrutar a plenitud esa herencia. Tenemos aquí que el Maestro Jesús nos dice en Mateo 6:6, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ya hemos dicho lo que significa eso, que nosotros nos vayamos a nuestro interno ser, que cerremos la puerta a los pensamientos negativos, que aquietemos nuestra mente y nos unifiquemos con el Cristo morador, haciéndonos conscientes de su presencia. Y al hacerlo, vamos a recibir inspiración, guía, fortaleza y visión, que son necesarias para poder cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos. En ese silencio total,
donde nadie puede entrar ni perturbarse. Vamos a abrazarnos a ese Cristo morador y vamos a sentir esa presencia que es Dios. No importa que estemos en medio de una tormenta. En ese silencio, en esa paz, vamos a reconocer que somos uno con Dios, que Él suple todas nuestras necesidades, que estamos listos para recibir todo lo que nuestro corazón desee, porque en nosotros está el poder para vencer y para lograr todos los objetivos de nuestras vidas. Que el objetivo principal de nuestra vida, lo creas o no, vamos a estar llegando a este plano de la forma hasta que lo realicemos, es manifestar la divinidad que mora en nuestro interno ser. Entonces, mis amigos, la única dependencia que nosotros necesitamos es estar dependiente de Dios. Si nosotros estamos dependientes solo Dios, vamos a ser independientes de todas las situaciones, de todas las personas, porque nada ni nadie va a poder perturbar la serena paz de nuestras almas, porque nosotros vamos a saber, no solamente de palabras, sino de hecho, que Dios es nuestra provisión, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro suplidor de todo, absolutamente de todo lo que nosotros necesitamos. Y vamos a poder borrar ese yo personal, esa conciencia de los sentidos que nos ha separado en conciencia de nuestro Dios, y abiertos y receptivos a ese potencial que son las ideas divinas. Vamos a estar listos para transformar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Y vamos a crear un nuevo pensamiento que nos va a sacar del desaliento, de la desesperación. Ese pensamiento que nos da confianza en nosotros mismos, que nos inspira a la acción constructiva y positiva. El pensamiento que nos permite ver y aumentar nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, porque nos hace conscientes de esto que tenemos aquí. Ese es el demonio, pero vamos a verlo aquí. La oración no hace la respuesta que esperamos, sino que la acepta porque esta ya existe. Sí, no podemos llevar esa afirmación. Yo creo que nuestro día de oración y todas las oraciones de nosotros van a cambiar. Porque cuando nosotros sabemos que la respuesta ya está, que ya existe, vamos a ir seguros. Y con esa verdad nos vamos a relajar en mente y cuerpo. Y vamos a dejar ir toda ansiedad. Y vamos a poder concentrarnos en nuestro interno ser. En la quietud del silencio nos vamos a unificar con ese centro de energía potencial que llamamos Dios. Y vamos a realizar lo que Unity nos dice y que nosotros a veces repetimos como papagayos, pero que no lo hacemos carne de nuestra carne. Que la única presencia y el único poder en todas partes, tiempo y lugar en nuestras vidas y en el universo es Dios. Y cuando nosotros realizamos esa verdad, lleno de esa paz que sobrepasa toda comprensión humana, esto nos permite que nuestra mente esté en paz y acepte que todas las cosas son posibles, porque estamos libres de preocupaciones y de atadura. Ya sabemos que no le debemos nada a nadie, que si nosotros estamos en un trabajo, no se lo debemos al padrino, al político, que nosotros estamos ahí porque Dios nos llevó ahí a hacer ese trabajo y que vamos a estar ahí mientras Dios lo quiera, que nada ni nadie nos va a quitar. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar de esa manera en todos los asuntos de nuestra vida, vamos a sentir una gran paz y vamos a saber que nada ni nadie puede perturbar esa paz serena de nuestras almas, porque nosotros somos dueños del oro y de la plata y de todo, porque somos la expresión del Cristo divino y viviente que en nosotros mora. Y
con esa seguridad somos iluminados y nos hacemos conscientes de esa verdad, de esa luz, y vamos a sentir que hay una solución, que hay una claridad dentro de la oscuridad que estamos viviendo, que se va a manifestar en nuestras vidas. Y en ese estado de conciencia, con esa conexión con nuestro Creador, nos llega la respuesta y el mensaje que nosotros necesitamos para tomar la acción. Algo así fue lo que vivió Job en capítulo 22, versículo 28, cuando nos dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y nosotros sabemos todo lo que Job pasó, pero hasta que no llegó a ese estado de conciencia, no comenzó a manifestar todo el bien que Dios tenía para él. Debemos de formar el hábito de contemplar secretamente el bien de Dios, recordando que Dios nunca dejará de recompensarnos abiertamente. Vamos a trabajar con la imaginación. Recordemos que la fe es el poder perceptivo de la mente, unido a ese poder de darle forma a la sustancia. Todo lo que tú quieras manifestar en tu vida, comienza a verlo y a dar gracias por ello, y se va a manifestar. Porque esa oración, que es la verdadera oración, levanta nuestra visión a nivel divino y nos capacita para visualizar cómo pueden ser las condiciones cuando estamos en armonía con Dios. Y de esa manera vamos a liberar la energía poderosa de Dios como una fuerza constructiva y creativa en nuestras vidas y asuntos. Y vamos a realizar que somos seres espirituales con dominio y autoridad sobre nuestra creación. Y eso nos permite enfrentar las tormentas, los gigantes y derribar los muros. Porque nada ni nadie va a poder con ese poder interior que tú y yo tenemos. Vamos a poder construir el pensamiento que rehúsa aceptar opiniones negativas. No importa qué médico, qué laboratorio dijo que nos quedan 2 días de vida. Tú y yo vamos a rehusar esas opiniones negativas y vamos a trabajar desde el centro de nuestro ser, buscando la verdad y la luz. En cada situación, por difícil y oscura que parezca, siempre hay una salida, siempre hay una luz. Dios está preparado siempre para comunicarse con nosotros. Su guía, su inspiración, sus ideas divinas están listas para ser manifestadas por nosotros. Listas para ser transferidas de esa mente universal que es Dios a nuestra mente. Entonces tenemos que hacer ese trabajo para comenzar a manifestar todo ese potencial divino que está en nuestro interior. Pero recuerda que fuimos creados con libre albedrío. Dios no nos obliga. Él no obliga a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Somos nosotros, con ese poder ejecutivo de la mente que llamamos voluntad, que debemos tomar la acción de, restableciendo esa conexión, comenzar a manifestar todo ese potencial divino que somos. Porque la ley es que de acuerdo a cómo nosotros utilicemos el don, así se va a manifestar. Ley de siembra cosecha, de acción-reacción. En el silencio, nosotros hacemos contacto con la respuesta, con la guía divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nos demos cuenta, no, es por fe, con expectación y firme visión que la vamos a traer a manifestación. Entonces depende del tipo de oración que tú estés haciendo, lo que vas a manifestar. Yo creo que ya nos hemos hecho conscientes de que la verdadera oración no es pedir algo que creemos no poseer. La verdadera oración trasciende esa necesidad. La verdadera oración es romper esa barrera de ese yo personal, de esa conciencia de los sentidos, para llevarnos a ese yo divino en nuestro interior, para que
armonía en pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones, en contacto con esa mente universal que es Dios, poder comenzar a manifestar ese potencial divino de acuerdo a nuestra necesidad. Como le decía, vuelvo y le repito, nada ni nadie tiene poder para quitarnos nada. Nada ni nadie tiene poder para darnos nada. Todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo necesitamos está en nuestro interior, en ese potencial divino que es parte de nuestra herencia. Vamos a realizar el proceso de la oración para ir de ese yo personal a ese yo interior, para unificado en mente y corazón traer a manifestación ese potencial que es Dios en nosotros. Ahora yo quiero que cierres tus ojos por un momento y escuche una oración en canto que reafirma esta verdad. Cuando tú aceptas que Dios cuidará de ti ahora y siempre. Te cause ansiedad, temor, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas y en su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, siempre lo hará, siempre lo hará. Él siempre te cuidará. Dios cuidará de ti. Que le pierda, Él te dará. Él cuidará de ti. Nada que pida me negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, siempre lo hará, siempre lo hará. Él siempre te cuidará. Dios cuidará de ti. No importa el trance por vencer, Dios te protegerá. Confiadamente yo vivo en Él, Dios nos protegerá. Dios cuidará de ti, siempre lo hará, siempre lo hará. Él siempre te cuidará. Dios cuidará de ti. En estos momentos, entrega esa situación, esa necesidad. Entrégala a ese Cristo morador. Porque, como nos dice esa promesa, Dios cuida de nosotros, no importa la apariencia. En este momento, debes fortalecerte en esa verdad, que Dios suple tu necesidad,
que Dios cuida tu dolencia, tu carencia, que Dios está a cargo. Y si Dios está a cargo, todo está bien. No importa la necesidad, no importa el diagnóstico. Aférrate a esa verdad que es Dios en ti. Recuerda que todo, absolutamente todo está bien, sin importar las apariencias. Acéptalo. Y cuando tú lo aceptes, vas a comenzar a vivir y a ver la vida de otra manera. Y vas a ser realmente una persona feliz y gozosa, como debemos ser, como fuimos creados para manifestar todo el bien que es Dios en ti y en mí. Cada vez que alguien te diga algo que afecte tu sentir y tu pensar, cierra tu pensamiento y di: gracias Dios porque tú me cuidas, gracias Dios porque tú estás conmigo, gracias Dios porque tú y yo uno somos. Y todo, absolutamente todo, estará bien. Hay una afirmación que dice: cuando sientas desfallecer y creas que no puedas más, mira al cielo. ¿Qué cielo? El cielo de tu mente. Y en cada estrella, cada pensamiento que veas, encontrará que allí Dios te está cuidando. Porque has cambiado tu forma de pensar y sabes que solo el bien se va a manifestar. Y de esa manera, restablecida esa conexión con tu Cristo morador, eres capaz de soltar y dejar ir todo lo que está bloqueando el fluir de la vida, de la sustancia de amor. Suelta tus resentimientos, tu falta de perdón, suelta la ansiedad, suelta la tensión, reconociendo algo que decimos mucho aquí, que todo está en orden divino. Entonces eres capaz de realizar que la oración más elevada es aquella que no pide nada, es aquella que dice simplemente: gracias Dios, porque me has escuchado como siempre me escucha. El Salmo 34:10 nos dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es una promesa. Y no los que buscan, porque está más cerca que nuestros pensamientos. Cuando nosotros nos unificamos con esa presencia, no tendremos falta de ningún bien. Orar es pensar positivamente. Pensar algo que vimos en la película de que Dios no ha muerto, que Dios es bueno, y es bueno todo el tiempo. ¿Recuerdan cuando el sacerdote le decía al otro: Dios es bueno? Sí, Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a orar en la mañana, en la tarde, en la noche. No importa que los resultados parezcan retrasarse. Tenemos la seguridad de que solo el bien se va a manifestar en nuestras vidas, sin importar las apariencias, sin ansiedad, sin temor. Vamos a seguir dando gracias por el bien que es nuestro. En nuestros momentos de dudas y temores, restablezcamos la conexión. Gracias Dios porque tú estás conmigo. Gracias Dios porque yo sé que todo está bien. Porque los resultados buenos solamente llegan a los que creen que todo es bueno. Y por eso a Jesús todo le salía bien, porque siempre creyó que todo era bueno. Y desde esa creación, viendo que todo es bueno, porque recordemos que cuando Dios creó el mundo, vio que todo era bueno y muy bueno. Entonces, vamos a reconocer el bien, la bondad de Dios en toda la situación, en todas las personas.
vamos a amar a todo el mundo, cuando nosotros podemos entender que nadie nos hace daño, que nadie nos quita lo que es nuestro, que Dios es bueno y nosotros como su creación también somos buenos. Y con esa seguridad vamos a finalizar con esta afirmación que nos dice: gracias, mi Dios, simplemente gracias por ser mi luz y mi todo. Amén.